profesora y compañeros. En el presente video trataremos el tema de la evolución normativa del derecho minero en Colombia, con sus diferentes etapas, iniciando por la etapa de la colonia. Durante la época de la colonia, en la novísima recopilación y la recopilación de India, se encuentran las normas y disposiciones que rigieron en la Nueva Granada. Los recursos mineros eran propiedad del rey, y éste debía participar en las utilidades generadas por su explotación. El sistema legal imperante entonces era el regalista. En la época de la República, en la Constitución de 1821, declaró las minas propiedad del nuevo Estado independiente y decidió presentar la preservación del orden jurídico que hasta entonces había regido en la actividad minera. En 1823 se autorizó al gobierno para entregar en arriendo las minas, excepto las minas de platino. En 1824, más exacto el 24 de octubre, el libertador Simón Bolívar emitió un decreto para la Gran Colombia, que se considera como la gran primera ley de la República en temas mineros. En ella reafirma la propiedad de la República sobre las minas del territorio, las cuales pueden conceder su propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan. Las disposiciones de este decreto fueron complementadas o modificadas parcialmente a través de sus sucesivas leyes. Rigieron en el sector hasta el periodo de la Confederación Granadina. La ley del 1 de junio de 1844 estableció el registro de los títulos mineros. La ley del 9 de junio de 1847 que reservó a la nación la propiedad de las esmeraldas. En el marco jurídico institucional, los instrumentos jurídicos para regular el aprovechamiento de los recursos mineros eran dos. En la etapa de 1821 y 1858 era el arrendamiento y la adjudicación. Para la adjudicación había que tener el título de la propiedad privada. En 1858 la Constitución Política de la Confederación Granadina estableció que las vertientes y fuentes saladas, las minas de esmeralda, la de sal de gema o no en tierras baldías pertenecían a la nación. Le doy paso a mi compañero Luis Camacho. Doctora y compañeros, buenos días. Continuando con la evolución normativa del derecho minero en Colombia. Según la historia, en el año de 1863, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia se había dispuesto en su Carta Magna el principio de accesión, que correspondía que el dueño del terreno a su vez tenía el dominio de las minas que se explotaban sobre el terreno existente. En el año de 1873, el Código Fiscal o Ley 106 del 13 de junio del 73 dispuso que los minerales existentes en los terrenos baldíos, llámese oro, llámese diamante, níquel, cobre, pertenecían a la nación y a su vez dispuso tres formas legales para su aprovechamiento, que fueron la adjudicación, el arrendamiento y la iniciativa de la propiedad privada. En el año de 1886, bajo la Constitución de la República, la nación recuperó los terrenos baldíos y minas y salinas que pertenecían a los estados soberanos en el periodo de la República de los Estados Unidos de Colombia. En el año de 1887 se estableció un marco institucional para el aprovechamiento de los recursos mineros y estableció varias formas para poder acceder a ellos. Entre ellas estaba el arrendamiento, la propiedad privada y la posesión privada. Y esta a su vez se dividía en adjudicación, accesión, ocupación, tradición y sucesión. De esta manera, en el año de 1887 se regulaba la normatividad para poder aprovechar los recursos y minerales que existían sobre el subsuelo. Doy paso a mi compañero José Jaime Daza para que continúe
con el análisis. Gracias, compadre Camacho. De 1887 a 1969, en la primera mitad del siglo XX, se presentaron pocos cambios. El primero, el nuevo Código Fiscal o Ley 110 de 1912, definió como bienes fiscales del Estado a las minas enumeradas en la Constitución de 1886 como bienes de la nación, a las minas de cobre existentes en el territorio nacional y a las minas distintas de las mencionadas en la Carta Magna de 1886. Ley 13 de 1937, por medio de la cual la nación se reservó la propiedad de las minas de aluvión de metales preciosos localizadas en las riberas de los ríos navegables y en una extensión de 1 kilómetro a cada lado del cauce normal del río. En este periodo existieron 3 formas de acceso y aprovechamiento de minerales, además de la adjudicación, el arrendamiento y la iniciativa privada, la concesión, el permiso minero y el aporte hacia 1967. La Ley 60 de 1967 denominó por primera vez actos administrativos a este conjunto de formas legales de acceso y aprovechamiento de minerales. De 1969 a 1988, la tensión entre la Constitución y la actividad minera se eliminó con la Ley 20 de 1969. Esta norma dispuso por primera vez que todas las minas pertenecen a la nación, es decir, esta ley nacionalizó el subsuelo en todo el territorio nacional y abolió la adjudicación. Esta ley confiere al Poder Ejecutivo la facultad de decretar la expropiación de los derechos sobre las minas. El decreto 1275 de 1970, conocido como el Estatuto Minero, reglamentó la Ley 20 de 1969. Del artículo 3 de este decreto se lee: todas las minas pertenecen a la nación, cualquiera que sea su clase, naturaleza o localización, o el título, modo y época de adquisición de los terrenos en donde estén ubicadas, ya se encuentren en el suelo o en el subsuelo o en predios de entidades de derecho público o de particulares colombianos o extranjeros. Marco institucional para el aprovechamiento de los recursos mineros, vigente en 1969. Se dividen en 3 partes: régimen ordinario, régimen especial, otras formas de explotación por iniciativa privada. A su vez, el régimen ordinario se subdivide en 3 partes: adjudicación, concesión y permiso. El régimen especial se divide a su vez en arrendamiento y aporte. Las otras formas de explotación por iniciativa privada se subdividen en ocupación, accesión, tradición y sucesión. Le doy paso al compañero Luis Ceballos. Buenas tardes, compañeros. Les habla Luis José Ceballos, abogado de la Fundación Universitaria La Ariandina, y vengo a seguir con la secuencia de los eventos importantes o la evolución histórica del derecho minero. Les vengo a decir que dentro del año 1988 y 1991 se crea el segundo Código de Mina o Decreto Ley 2655 de 1988, lo cual recoge ese compendio o esos cambios producidos por la Ley 20 de 1969 o Estatuto Minero. Ya de acuerdo al decreto 2655 de 1988 y de acuerdo a la Constitución del 86 y el Estatuto Minero de 1970, el Estado plantea, estas leyes plantean que los recursos naturales no renovables que se encuentran en el suelo y subsuelo pertenecen al Estado.
en este evento de manera inalienable e imprescriptible. Ya en los años 90 y a mediados del siglo XXI se adopta a nuestra Constitución Política de 1991 como un principio fundamental, donde aquí el recurso minero que se encuentra en el suelo y en el subsuelo pasa a ser de carácter público y prevalece sobre el interés particular. Ya en el año 1993 se crea una figura, una licencia ambiental que se crea a través de la ley 685/2001. ¿Qué sucedió en esta época? Se crea el Código Minero. El Código Minero recopila toda esa información, todo ese conjunto de títulos mineros que se creó de acuerdo al decreto 2655 de 1998, lo cual quiere decir que para poder constituir, declarar y aprobar un proyecto minero se debe hacer a través de un contrato de concesión y a través de una licencia ambiental. Muchas gracias por la atención prestada.